tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Grupo Educativo Tayán. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un tema muy interesante que es el tema de la metrología, en este caso a lo que se refiere a el estudio de los instrumentos, ¿no? En este caso el torquímetro que tenemos en la mesa. Vamos a enseñar o digamos a guiar de qué forma se puede usar este instrumento muy importante como el torquímetro para de alguna manera dar los torques respectivos e ideales en un motor en este caso, ¿no? Entonces pasamos a explicar el siguiente tema. Podemos apreciar aquí, ¿no?, la cobertura del torquímetro. En este caso es un torquímetro de 3/8, ¿no? Es un torquímetro ajustable, ¿no?, que tiene un selector de 3/8. Es el torquímetro ideal para, en este caso, para las motos, para las motocicletas, porque sus pernos tienen un torquímetro límite, ¿no? Con un torquímetro de 3/8 es suficiente, porque trae las medidas correspondientes, ¿no? Tenemos acá un manual. Recomendamos siempre utilizar los manuales o leerlos. Por ejemplo, acá hay una tabla de conversiones, porque los torquímetros vienen en diferentes medidas, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de esto, y acá trae, bueno, en un idioma inglés, y acá nos indica, pues, ¿no?, que este es un torquímetro de 5 libras a 20 libras, ¿no? Me equivoco. Acá estamos apreciando que este caso es el que está primero, que es de 5 a 80 libras pie, ¿no? Entonces, en este caso el que notamos acá abajo, que es de 20 a 150 libras, sería para automóviles, para motores ¿no?, más grandes. Bien, tenemos acá el instrumento. Hay que recordar que siendo el encastre de 3/8, ¿no?, la mayoría de los talleres manejamos dados o copas de media. En este caso va a necesitar un adaptador de 3/8 a media, ¿no? Entonces esto va a funcionar de la siguiente forma. Bien, ahora sí. Bueno, como podemos apreciar, tenemos acá una palanca selectora en la cual puedes tú seleccionar el giro horario o antihorario, ¿no?, que es para apretar o para dar el torque, y el otro giro es para soltar. Pero hay una recomendación, que estos instrumentos no se utilizan para aflojar, solamente para torquear, o sea, para apretar. Bien, tenemos el encastre, como ya dijimos, de 3/8, tenemos un cuerpo, que es esto, y tenemos el nonio, tenemos un nonio ajustable, que es esto, ¿no? Nonio porque tiene numeraciones, tiene indicaciones, números y letras, son los nonios en la cual se van a leer. Ahí se va a dar la lectura, el cuerpo o el mango, y acá tenemos un seguro, ¿no? Este seguro se va a usar al momento que vamos a ajustar la escala que necesitamos. Vamos a tener que aflojar como si aflojáramos un perno, para que el mango se pueda deslizar, ¿no?, según la medida. Al momento que ya tenemos el torque, ajustamos para que esto no se movilice, ¿no? Entonces ahí no es recomendable moverlo ahí cuando esto está ajustado, el seguro. Hay que soltar el seguro para poder movilizar el mango donde se encuentra el nonio de las lecturas. Bien, entonces todo esto va a depender del manual del fabricante, porque no todas las motos traen la misma medida para torques, digamos, escritas en el manual de servicio. La mayoría de veces vienen medidas en newton metros, en libras pie o en kilogramos fuerza. Entonces
el más común es el kilogramos fuerza y el newton metro, ¿no? Entonces, en el caso que el manual que ustedes tiene una medida en libras-pie, y si el torquímetro no trajera en libras-pies las medidas, tendrían que ser una conversión, o sea, tienen que convertir libras a newton metros en ese caso, ¿no? Entonces por eso es que existe una tabla de conversión, ¿no? Entonces, pero hay manuales donde te indican dos medidas. Puede venir el ajuste de un perno en newton metro y también en kilogramos fuerza. Entonces es mejor elegir un instrumento donde te indique los dos, en este caso las dos magnitudes, ¿no? Por ejemplo, acá podemos apreciar que este torquímetro viene en kilogramos fuerza y también trae en kilopascales, y también podemos apreciar que viene en libras-pie, ¿no? Entonces tenemos tres magnitudes de medición. Entonces al momento que vamos a torquear, digamos, un perno en un motor, observamos el manual y nos indica que la medida está en newton metro, pero el torquímetro en este caso no trae medidas para newton metro. Entonces cuando no trae las medidas para newton metro, habría que ir a la tabla de conversiones para convertir newton metros, ¿no? O en este caso libras a newton metro, para darle digamos el número indicado que nos está solicitando el manual. Pero en este caso vamos a hablar que el manual nos está indicando que debemos trabajar en kilogramos fuerza, por lo tanto el torquímetro sí trae la medida para kilogramos fuerza. Bien, entonces como les dije antes, tenemos acá una escala. Tenemos una escala en la parte superior en el cuerpo, y en el mango también tenemos una numeración que está horizontal, y la que se encuentra en el cuerpo está de una manera vertical, ¿no? Entonces podemos ver aquí, podemos observar letras que dicen acá, ¿no? Ahí podemos observar que dice una M y una KEGC, ¿no? Entonces esa M KEGC quiere decir que es kilogramos metro fuerza o fuerza metro. Entonces eso indica que los números que se encuentran aquí están para leerse en kilogramos fuerza metro. ¿Ok? Entonces cuando nosotros necesitemos, en este caso les voy a poner un ejemplo, los espárragos o las tuercas de los espárragos del cabezal de un motor, que es la culata, son 4 espárragos, son 4 pernos, por lo tanto son 4 tuercas. Según el manual, el torque más común es 3.8 kilogramos fuerza metro, ¿no? 3.8 o 3.5, vamos a poner ese ejemplo, 3.5 kilogramos fuerza metro. Entonces, como nosotros hemos ubicado la escala de kilogramos, porque si nosotros volteamos hacia el otro lado el torquímetro, vamos a tener otra magnitud de medida. En este caso viene a ser, ¿no?, libras-pie, pero no lo vamos a leer en libras-pie, sino en kilogramos fuerza. Bien, entonces como nos indicaron que debemos elegir 3.5, simplemente nosotros vamos a observar el nonio o la escala y vamos a buscar el número 3.5, ¿no? Entonces en este caso, como si lo trae plasmado acá en la escala, voy a verificar acá y aquí puedo apreciar que tengo 3.5, ¿no? 3.5. Al momento que ya está ubicado, podemos ver que está en la escala del lado derecho, porque hay una en el lado izquierdo, ¿no? 3.5. Bien,
Ahora, para nosotros poder elegir esa magnitud que nos piden, debemos desplazar o movilizar el mango. Para eso tenemos que soltar acá el seguro y empezamos a girar en el sentido horario. Haciendo esto, el mango se va a deslizar hacia arriba para alcanzar 3.5, que es lo que queremos. Entonces empezamos a girar y hay que tener en cuenta que la marca que nos va a dar la referencia en el nonio de acá horizontal es el 0, ¿no? El 0 debe coincidir con la marca de 3.5. Bien, entonces sigo girando y ahí podemos apreciar que la marca del 0 está coincidiendo con la línea que va hacia el 3.5. Aquí tenemos el 0, tiene que coincidir con la línea que se dirige al 3.5. Bien, entonces vamos a verificar otra vez y sí, efectivamente está indicando en el mismo lugar. Entonces, cuando ya nosotros hemos encontrado la escala, vamos a apretar el seguro y ahora sí podemos usarlo sobre, en este caso, el motor para dar el torque adecuado, ¿no? Bien, ahora vamos a ir con otro ejemplo, utilizando el torquímetro. Por ejemplo, supongamos que en nuestro manual nos indica que debemos buscar la escala, en este caso son kilogramos fuerza metro. Por ejemplo, nos piden 6.3 kilogramos fuerza metro, ¿no? Aquí 6.3 kilogramos fuerza metro. Entonces vamos a observar, o lo vamos a posicionar, ya saben, deslizando el nonio, este mango, y no se olviden que la marca del 0 con su línea es la que tiene que emparejarse o alinearse con las marcas de la escala de acá del cuerpo. Entonces nos dijeron 6.3 kilogramos. Entonces vamos a buscar en la escala. Primero observamos en la escala y podemos ver que hay un número de 5.5 y hay otro número que es de 6.9, por lo tanto no existe un 6 kilogramos exacto. Ahí debemos modular o buscar, en este caso, las centésimas que le faltan. Si tenemos 5.5 aquí en la escala, quiere decir que debemos sumar para llegar a los 6, ¿no? En todo caso, vamos a ponerlo en la escala de 5.5. Empiezo a deslizar. Fíjense acá yo tengo el 5.5 y ahí hay una rayita. La rayita que sale de ahí se va hacia abajo, ¿no? Se va hacia abajo y agarra la raya vertical. Entonces, de donde sale esa rayita hacia ese punto, hacia abajito, ahí debe llegar el 0. Ven que tiene unas rayitas que se desliza hacia abajo, no son guiones digamos directos o rectos, sino que son como una tipo S, ¿no? Entonces la indicación, el 0, tiene que llegar, en este caso, aquí.
en ese lugar, ¿no? Entonces voy a mover, voy a acercarlo. 5. Voy a deslizarlo hasta llegar a ese número. Miren, ahí. Miren donde coloqué el 0. El 0 tiene que estar alineado con la línea del 5.5, ¿ok? Ahí solamente queda sumar los 5 que faltan, que tenemos que hacerlo con el nonio. Acá tenemos unas escalas y eso lo vamos a hacer utilizando la pizarra para explicarles, porque acá debemos conocer en qué patrón se mueve o en qué patrón funciona este torquímetro para poder sumar o restar. Bien, ahora nos encontramos en la pizarra para dar una explicación de lo que se refieren las escalas del torquímetro. Hemos reflejado lo que está escrito acá. Suponemos que este es un torquímetro de la marca Tortech taiwanés. Lo que pasa es que no todos los torquímetros vienen con la misma escala o con las mismas magnitudes que se piden, ¿no? Entonces tenemos la escala vertical, los dos nonios, el nonio que está horizontal y el nonio que está vertical. Entonces le dije que el horizontal es el que se desliza, el que está acá vertical se encuentra fijo en la herramienta. Debemos verificar los números que corresponden para saber, porque como verán, no siempre van a encontrar los números exactos en la cual el manual de servicio de una moto les va a pedir. Por ejemplo, los 6 kilos que estábamos viendo anteriormente, si yo los busco aquí en el nonio vertical no los encuentro. Lo que sí puedo observar es que hay 5.5 y un 6.2, pero un 6.0 no encontramos. Entonces ahí entra a tallar el nonio horizontal, con lo cual cada de estos números corresponde a una medida correspondiente, pero debemos saber qué medidas tiene el nonio horizontal. Para eso debemos identificar qué patrón tiene el torquímetro. Si observamos acá, empieza desde 0.7 kilogramos metro y el máximo es de 11.1 kilogramos metro. Ahora lo que vamos a hacer es medir desde este patrón hasta el siguiente, que se encuentra acá, 0.7, ¿no? A diferencia del 1.4 debemos saber en el intermedio de estos números cuánto tenemos, ¿no? Entonces si nosotros hacemos una resta de 0,7 por 1.4, vamos a tener el resultado de 0.7. Entonces estamos hablando de kilogramos por metro. Se supone que 1.4 es 1.4 kilogramos y 0.7 viene a ser 0.7 kilogramos. Podemos leerlo como 700 gramos, ¿no? Entonces, de 700 gramos a 1.4 existen 700 gramos para completar los dos números. O sea que vamos a tener 0, para poder identificar mejor, 0,700 o mejor dicho 700 gramos. De esta forma, 700 gramos. Ahora, si nosotros empezamos
al identificar todas las escalas que existen, nos vamos a dar cuenta que todas las escalas tienen una separación de 700 gramos. O sea, todas son iguales. Porque si sumamos de 2.1 a 2.8, hay una diferencia de 700 gramos. Por lo tanto, todas las escalas, su patrón es 700 gramos. Ahora que ya conocemos el patrón principal de la escala vertical, debemos saber que el nomio que está horizontal, a cuánto le corresponde, en este caso, cada número. Si acá nos dicen que se maneja sobre 700 gramos, lo que podemos hacer es 700 entre las 5 escalas que existen. Observemos acá, esto es una, esto es otra, entonces si nosotros contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 escalas, ¿no? Entonces vamos en este caso a dividir 700 entre 5 para saber a cuánto corresponde cada escala, ¿no? Entonces tenemos 140, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir? Que entre el 0 y el 1 existe 140, entre el 1 y el 2 existe también 140, entre el 2 y el 3 140, entre el 3 y el 4 140 y el 4 al 0 140, ¿no? Si nosotros multiplicamos los 140 por 5, el resultado van a ser los 700 gramos, que es el patrón del torquímetro, ¿no? Ahora sí tenemos ya las referencias. Suponemos que de 0 al 1 son 140, ¿no?, miligramos, y suponemos que la línea que encontramos en el centro debería ser la mitad, ¿no? Así. Pero lo vamos a manejar entre las escalas mayores, o sea, 140, 140, 140. Si sumamos todas estas escalas nos dan 700, que es la separación entre el 0.7 y el 1.4, ¿no? Ahora, en el ejemplo anterior estábamos buscando 6.0 kilogramos metro, pero como no existe aquí, vamos a tener que usar esta escala para aproximarlo o dejarlo en 6.0, porque acá existe un 6.2, por lo tanto no podemos ponerlo ahí porque se ha pasado de la medida que el manual nos indica, nos está pasando 2 puntos, entonces tenemos que dejarlo en 6, ¿no? Ahora, al momento que nosotros regulamos el torquímetro, nos vamos a aproximar, necesitamos 6 kilos, ¿no? Pero nos vamos a aproximar al 5.5. En este punto, ahí vamos a llevar el 0, ¿no? Nos aproximamos o llegamos al 5.5 y después, según la ecuación que hacemos acá en el horizontal, vamos a regular para que llegue a 6.0. Entonces, supongamos que acá nos colocamos en el 5.5. Entonces ahora queda sumar lo que corresponde en qué número del nomio horizontal va a quedar para tener, ¿no?, seguro que estamos en 6.0. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Del 5.5, porque
nosotros estamos ahora en el 5.5, para el 6 tenemos una diferencia de 0,5, o sea, 0,500 gramos. Este valor es el que vamos a buscar entre el nomio horizontal, sumando estas escalas para aproximarnos en el número que debe quedar. Por ejemplo, necesitamos los 500 que nos faltan, ¿no? De 5.56 nos faltan estos 500 y empezamos a sumar. En este caso, puedo multiplicar 140 por 3, supongamos que es en 3, también lo podemos sumar. Podemos ir sumando 140 más 140 más 140, ¿no? Para llegar a 500. Ok, entonces 140 por 3, por ejemplo, me llega a 420. Si yo coloco mi escala en el número 3, me dice que tengo 420. O sea, nos faltan 80 aún para llegar a los 500. Entonces, vamos a buscar de aquí para acá 80. Habíamos dicho que la mitad de la escala corresponde a 70, ¿no? Entonces, si el 3 aquí nos está marcando 420, si lo colocamos en esta escala, en esta marca, que suman 70, el resultado va a ser 490. Aún nos faltan 10. Entonces, pero estamos observando que el nomio horizontal ya no nos da milésimas, no nos da otra indicación para sumar milésimas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es simplemente redondearlo a 490, o en este caso, manualmente, lo regulamos un poquito para hacer un cálculo aproximado de los 10 que faltan. Pero en este caso lo vamos a hacer fijo, y haciendo la sumatoria o la ecuación nos dice que en el número 3 debo girar mi nomio horizontal para llegar a 6 kilos que me pide el manual, ¿no? Eso sería el procedimiento. Entonces, ustedes se dan cuenta, no llegamos al 0 para completar otra escala. Entonces, conociendo los valores o el número que existe entre estas escalas, nosotros podemos así hacer o encontrar cualquier, en este caso, magnitud que nos pide el manual de servicio. Como hemos visto, hemos hecho una ecuación en la forma teórica. Ahora, en la práctica debemos colocar lo que tenemos reflejado en la pizarra. Entonces nos indica que llegamos primero al 5.5 y después le damos 3 del nomio horizontal. Entonces coloco, no, en este caso me voy a 5.5 porque eso es mi aproximación. Como pueden ahí verificar, 5.5, el 0 está en la escala de 5.5. Ahora voy a deslizar el nomio y lo voy a ubicar en el número 3, hacia la derecha, horario, en sentido horario, le giro, porque acá me indica que en el 3, ¿no? En este caso, en el 3,5 es donde debe quedar para lograr los 6 kilos que me pide el manual, ¿no? 420 más 70, 490. En 3,5 debo colocar mi nomio horizontal y lo voy a hacer en este momento y va a quedar de esa forma, ¿no? Como ven ahí, 3, corremos otra rayita que es en el centro, está emparejado, digamos, con la línea vertical de la escala vertical. Entonces 3.5. Eso es, en la práctica, aseguramos, apretamos el seguro y ahora sí podemos utilizar el torquímetro hacia el perno que vamos a torquear. Bien, tenemos otro panorama en la cual resulta que el torquímetro que tenemos en el taller no corresponde con las medidas que en este caso el manual de servicio nos solicita.
En este caso tenemos que hacer conversiones para poder utilizar el torquímetro. Por ejemplo, si el manual no nos dice 1200 Nm, pero el torquímetro que tengo ahora no tiene esa magnitud de newtons, pero sí tiene para kilogramos metro. Entonces lo que tengo que hacer es convertir de newton metro a kilogramo metro para poder ahora sí usarlo en la herramienta, porque este torquímetro no tiene newton metros. Entonces ahí tenemos que ir a las ecuaciones de resolver la conversión que corresponde. Para resolver las conversiones debemos tener en cuenta las equivalencias, que son los patrones, ¿no? Como por ejemplo, donde nos dice que 1 kilo corresponde a 9.81 newton, es 1. También nos dice que 1 libra corresponde a 0.454 kilogramos. Y así vemos todos. Un pie nos indica que vienen a ser 0.3045 metros. 1 kilogramo corresponde a 2.20 libras. 1 metro también corresponde a 3.2808 pies, ¿no? Acá también tenemos 1 newton, corresponde a 0.102 kilogramos. 1 libra a 4.44 newtons. 1 newton a 0.2248 libras. Se dan cuenta que acá tenemos dos, en este caso tenemos 1 newton acá y 1 newton en este lado, pero la diferencia está que 1 newton corresponde a kilogramos y el siguiente corresponde a libras. Son casos diferentes. Entonces esto van a ser para nosotros nuestras bases para poder convertir. Tenemos una conversión acá que nos solicitan que debemos convertir 1200 newton metro a kilogramos metro. Entonces podemos hacer esto. Observamos que newton lo debemos convertir a kilogramos. Miren que estamos señalando las primeras letras de las dos ecuaciones. Entonces podemos decir esto. También debemos convertir metro de metro a metro. En este caso, como sostenemos que son iguales, entonces ya no es necesario convertirlos, porque en las dos ecuaciones nos solicitan metro. Entonces nos queda convertir newton a kilogramo. Si nosotros vamos a nuestra tabla de equivalencias, vamos a encontrar que sí tenemos un patrón donde nos indica que 1 newton corresponde a 0.102 kilogramos. Entonces eso va a ser nuestra referencia. No podemos hacer lo siguiente: 1200, acá tenemos que dividir, son fracciones, ¿no? Y un momentito, 1200 newton metro, dividimos fracciones. Entonces recuerden que lo que vamos a en este caso eliminar es newton sobre kilos, porque no queremos newton sino kilos. Entonces ponemos abajo newton y arriba los kilogramos. En este caso nos indica que 1 newton corresponde a 0.102 kilogramos. Pero hay que tener en cuenta que lo que tenemos que eliminar es el newton, no el kilogramo. Debemos observar las equivalencias y acá podemos apreciar que tenemos que 1 kilo corresponde a 9.81 newtons. Entonces colocamos acá 1 y que corresponden a 9.81 newtons, ¿no? Entonces seguimos resolviendo
1200 mm. Esto es una división, tenemos que dividir, pero antes de eso podemos apreciar que aquí podemos, en este caso, eliminar, miren, la n acá y la n de acá. Hacemos una eliminación, ¿no? Ya no tenemos otros signos emparejados, por lo tanto nos queda metro, kilogramo. Bien, tenemos que hacer esta división porque la encontramos entre paréntesis. Si nosotros dividimos 1 sobre 9.81, el resultado va a ser 9.81. Bien, ahora para llegar a la solución seguimos y tenemos 1200 por 9.81, ¿no? Y el resultado nos va a dar 122.32 kilogramos metro. ¿Por qué kilogramos metro? Porque esto es lo que nos quedó acá, kilogramos metro. Las n fueron eliminadas. ¿Qué significa? Que la ecuación es de la siguiente forma: dividimos esto, después que dividimos tenemos que multiplicar este factor con 9.81 y nos da un resultado de 122.32 kilogramos metros. Eso sería el resultado o la conversión de esta ecuación que nos piden. Quiere decir que 1200 Nm corresponden a 122 kilogramos metro. Entonces 122, como mi herramienta sí sostiene la escala de kilogramos metro, sí lo vamos a encontrar. Entonces eso sería una forma de convertir. Entonces miren, voy a convertir según el manual. Acá me indican 26 Nm y me está pidiendo que debemos convertirlo a kilogramos metro. Bien, tenemos que convertirlo a kilogramos metro, ¿no? Entonces sostenemos o verificamos que tenemos newton, convertirlo a kilogramos. Si verificamos la tabla de equivalencias, vemos que un newton, en este caso, vemos que un newton corresponde a 0.102 kilogramos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: 26 Nm por lo que equivale, en este caso, 0.102 kilogramos. Los metros ya no los resolvemos porque estamos verificando que están resueltos. Si tenemos metros acá, está convertido en metros, por lo tanto no lo contamos. Solo vamos a resolver newton sobre metro. Acá hacemos una multiplicación. Tenemos que hacer una multiplicación, como pueden apreciar ahí, 26 por 0.102. El resultado viene a ser 2.6 kilogramos metro. Entonces 26 newton metro van a convertirse en 2.6 kilogramos metro. Entonces verifico el manual y efectivamente corresponde a 2.6 kilogramos metro, ¿no? Algunos manuales no traen las equivalencias, por lo tanto ahí debemos hacer la conversión, ¿ya? Entonces este problema de newton a metro está resuelto, por lo tanto en la herramienta podemos ubicarlo como 2.6 kilogramos. Y si observamos el torquímetro, sí tiene la escala de 2 kilos a más, ¿no? Entonces ahora sí tenemos más comodidad para buscarlo, ya que en newton metros no lee mi herramienta. Como hemos podido apreciar ahí, todo lo que corresponde al manejo de esta herramienta que es el torquímetro. Ahora, como términos, solamente vamos a dar algunas indicaciones o recomendaciones, ¿no?
teniendo en cuenta que esta es una herramienta de precisión, debemos tener vital importancia al momento de su manejo y la forma de usarlo, ¿no? Como por ejemplo, que la herramienta solo sirve para apretar, mas no se debe utilizar para aflojar pernos. Otra más es que cada momento que culminemos un trabajo, debemos soltar el mango, debemos soltarlo hasta la última escala, dejarlo suelto, apretar el seguro un poco y poderlo ahora sí guardar en su lugar. ¿Por qué? Porque acá adentro tenemos un resorte, por lo tanto si lo mantenemos en este caso apretado hacia arriba el mango, lo vamos a dejar con el resorte tensionado, en tensión. Entonces a la larga nos puede dar dificultades. Bien, entonces una última recomendación es que al momento de dar torque y se genera un clic, que es el aviso donde llega el límite, no pasarse de ese sonido o de ese clic, porque si sumamos todas las veces que nos hemos pasado, la herramienta se viene a descalibrar, y sabiendo que no existen en este caso laboratorios a disposición para calibrar estas herramientas, a largo plazo te puede dar malas medidas en el momento de usarlo. Bien, entonces con esto podemos decir que hemos culminado el video tutorial que corresponde al uso y manejo de la herramienta torquímetro. Se despide su docente Axel Morales en el grupo Tallán.